En el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante y relevante, las 5 cosas que no debes comprar a crédito. Pero si te quedas hasta el final del video te revelaré un sexto consejo adicional para evitar el endeudamiento. En nuestra sociedad actual, es común recurrir a préstamos y créditos para adquirir bienes y cumplir nuestros deseos. Sin embargo, es fundamental tomar decisiones financieras responsables y evitar endeudarnos de manera innecesaria. En este video, les compartiré información valiosa y consejos prácticos para evitar caer en la trampa del endeudamiento. Pero antes de comenzar, déjenme contarles una historia que ilustra la importancia de este tema. Capítulo 1. No debes endeudarte para comprar un auto. Empecemos con el primer punto. No debes endeudarte para comprar un auto. Comprar un auto puede ser emocionante, pero endeudarte para hacerlo puede generar problemas financieros a largo plazo. Los pagos mensuales, el seguro, la gasolina y los costos de mantenimiento pueden acumularse rápidamente. En lugar de eso, te recomendamos ahorrar primero y comprar el auto dentro de tus posibilidades. Por ejemplo, establece un presupuesto y ahorra una cantidad fija cada mes hasta alcanzar el monto necesario para adquirir el vehículo. Así evitarás la carga de la deuda y podrás disfrutar del auto sin preocupaciones. Capítulo 2. ¿No debes endeudarte para ir de vacaciones? ¿Quién no disfruta de unas vacaciones? Sin embargo, endeudarte para financiar tus viajes puede llevar a problemas financieros. Escuchemos algunas historias de personas que se endeudaron para ir de vacaciones y luego se encontraron luchando con las deudas al regresar. Para evitar esto, te recomendamos planificar tus vacaciones con anticipación. Establece un presupuesto realista y ahorra mes a mes para cubrir los gastos. Además, considera opciones más económicas, como destinos locales o alojamiento compartido. Recuerda que unas vacaciones sin deudas te permitirán disfrutar plenamente y tener tranquilidad financiera. Capítulo 3. No debes endeudarte para comprar bienes de consumo. Comprar bienes de consumo a crédito puede parecer tentador, pero es importante tener en cuenta su depreciación y la gratificación temporal que ofrecen. Gastar dinero que no tienes en objetos que pierden valor rápidamente puede llevar a una acumulación de deudas. En su lugar, te recomendamos comprar con dinero propio y ajustarte a un presupuesto. Antes de realizar una compra impulsiva, pregúntate si realmente necesitas ese artículo y si puedes pagarlo sin recurrir al crédito. Elige la satisfacción a largo plazo de vivir dentro de tus posibilidades y construir una base financiera sólida. Capítulo 4. No debes endeudarte para comprar mascotas. Las mascotas son maravillosas compañeras, pero es importante considerar los costos asociados antes de adquirirlas a crédito. Endeudarte para comprar una mascota puede resultar en una carga financiera que no estás preparado para enfrentar. Además del costo inicial de compra, debes tener en cuenta los gastos de alimentación, cuidados veterinarios y otros gastos imprevistos. Una alternativa más responsable y económica es considerar la adopción de mascotas. Muchas organizaciones ofrecen adopciones a bajo costo e incluso de forma gratuita. Además, planificar financieramente antes de tener una mascota te ayudará a proporcionarle los cuidados necesarios sin caer en deudas innecesarias. Capítulo 5. No debes endeudarte para hacer una fiesta de bodas. Las bodas son momentos especiales, pero gastar de más para tener una gran fiesta puede resultar en un endeudamiento excesivo. En lugar de eso, te invitamos a reflexionar sobre la verdadera esencia de una boda: celebrar el amor y la unión. Considera opciones más económicas, como organizar una boda íntima o buscar lugares y proveedores a precios más asequibles. Recuerda que el valor de una boda no está en su costo, sino en los momentos compartidos y el significado que le des. Al evitar endeudarte para hacer una fiesta de bodas, podrás iniciar tu vida matrimonial sin la carga de deudas y disfrutar de un futuro financiero más estable. Capítulo 6. Consejos adicionales para evitar el endeudamiento. Además de los consejos específicos que hemos compartido, queremos brindarte algunos consejos adicionales para evitar el endeudamiento. En primer lugar, establece un presupuesto realista y haz un seguimiento de tus gastos para identificar áreas donde puedes ahorrar.
También es importante establecer metas financieras a corto y largo plazo. Ahorrar regularmente te ayudará a enfrentar gastos imprevistos y alcanzar tus objetivos. Por último, evita las compras impulsivas y toma decisiones conscientes sobre cómo utilizar tu dinero. Recuerda que la clave para mantener una salud financiera sólida está en vivir dentro de tus posibilidades y tomar decisiones inteligentes con respecto al crédito. ¡Enhorabuena! Has llegado al final de este video repleto de valiosos consejos financieros. Ahora es el momento de dar el siguiente paso y transformar tu situación financiera. Te invito a descubrir nuestro producto de finanzas personales, diseñado especialmente para ayudarte a tomar el control de tus finanzas y alcanzar tus metas económicas. Imagina un futuro libre de deudas, donde puedas disfrutar de tus sueños y construir una vida financiera sólida. Con nuestro producto, tendrás acceso a herramientas prácticas, guías paso a paso y consejos expertos para optimizar tus ingresos, gestionar tus gastos y crear un plan financiero personalizado. No dejes pasar esta oportunidad. Haz clic en el enlace que se encuentra en la descripción del video y descubre cómo nuestro producto puede transformar tu vida financiera. Recuerda, el poder está en tus manos para tomar decisiones inteligentes y alcanzar la estabilidad económica que tanto deseas. No esperes más. Actúa ahora y da el primer paso hacia una vida financiera próspera. Te esperamos con los brazos abiertos. Adelante.